Vamos a revisar los informes, Karina. Ahora vamos a ir con la periodista que hizo el reportaje y vamos a revisar los informes. Le agradecemos. Siempre se agradece que dé la cara así, ¿ah? Siempre ha estado disponible desde que esto salió a conversar con los medios. Eso se agradece también. Forma parte del nuevo estándar. Muchas gracias. 9:18 minutos, seguimos adelante. Seguimos adelante. Ya estamos con la periodista de CIPER Chile, ¿no es cierto?, que ayer, ¿no es cierto?, estuvo reporteando y ayer ya se puso a disposición este reportaje a la comunidad. Ahí está, estamos con Macarena. Estamos con Macarena Segovia, periodista de CIPER Chile, entonces, quien fue quien investigó este tema. Macarena, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Macarena, muchas gracias. Tenemos ahí como un desfase entre imagen. Ahí estamos. A ver, Macarena, yo no sé si tú pudiste escuchar la entrevista que tuvimos con Karina Oliva. Sí, la escuché completa, lo que acaban de hablar con la candidata Karina Oliva. Sería interesante que nos pudiese dar tu contrapunto respecto entonces a la versión que da Karina Oliva respecto a sus gastos de campaña aquí en el programa. Bueno, es muy importante decir que en el informe y en el reportaje que se publica ayer, se da cuenta de un análisis que hicimos durante un mes. Estamos hablando de que estuvimos investigando todas las rendiciones de campaña que hubo dentro de la candidatura, de las candidaturas a gobernación en la región metropolitana. Nosotros no solamente analizamos los gastos de Karina Oliva, analizamos los gastos de los 8 candidatos y candidatas a la gobernación. Por eso también pueden haber algunos datos que pueden revisar también de otras candidaturas como la de Catalina Parot. Y en esa investigación y en esa revisión, lo que hicimos fue jerarquizar los gastos. Y dentro de ese proceso de jerarquización nos dimos cuenta que habían una serie de boletas que destacaban en la campaña de Karina Oliva en comparación con las otras candidaturas que habían dentro del mismo contexto de postulación a la primera vuelta de gobernación. Y después revisamos también los gastos de segunda vuelta. Entonces, este es un análisis completo a toda la rendición de campañas de las candidaturas a gobernadores y a gobernadoras de la región metropolitana. Ahora, yendo más en específico a lo que se ha planteado desde las declaraciones, desde la declaración que salió oficial desde el comando de Karina Oliva ayer, y bueno, ahora también las palabras de la candidata, es importante destacar que la ley establece que las rendiciones de campaña deben rendir lo que se gasta en los días que son legalmente establecidos para la campaña. O sea, se habla de 90 días legales de candidatura, al menos en primera vuelta, y bueno, luego hay 10 días legales en segunda vuelta, pero se subentiende que hay un mes entre una votación y la segunda votación. Entonces, en ese sentido también es importante recalcarle a la ciudadanía que se establecen plazos legales que no incluyen la denominada pre-campaña, que también causó harta polémica en su momento cuando estallaron los casos de financiamiento irregular a la política. Aquí estamos hablando de que, por ejemplo, en su momento al ex asesor de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, se le haya pagado por el ejercicio que hizo de pre-campaña, por ejemplo, en la candidatura de Michelle Bachelet a su segunda periodo presidencial. Entonces, tengo una pregunta, Macarena, respecto, ¿por qué no? Porque el Servicio Electoral aprobó las boletas de honorario del equipo de Karina Oliva. El Servicio Electoral... De la primera vuelta. De la primera vuelta. El Servicio Electoral tiene la facultad de investigar respecto a si efectivamente esa boleta corresponde a honorario. ¿Se puede en una boleta de honorario incluir gastos que son propios del despliegue territorial o del gasto de benzina o algo así? Entonces, eso también es súper importante. Primero hay que destacar, nosotros estuvimos reporteando ayer en la noche con el Servicio Electoral, hay un punto de prensa hoy día a mediodía, en donde van a hablar también con respecto al tema de gastos electorales. Y lo que nosotros hemos podido indagar es que, a pesar de lo que se nos señaló también de parte del comando de Karina Oliva, las rendiciones de primera y segunda vuelta no estarían tan cerradas por parte del CERVEL, porque se entiende como un todo la rendición de primera y segunda vuelta. Así que también eso estaría en proceso y hay que esperar a ver lo que van a decir a mediodía desde el Servicio Electoral. Pero, por otro lado, también hay que destacar que
la ley y la forma en la cual se rinde la campaña. Nosotros, para poder hacer estos reportajes, hemos hecho otros de gastos de campaña también. Es muy rígida a la hora de establecer cómo se rinde. Por ejemplo, hay un código específico para rendir los gastos y los pagos a quienes hacen la campaña territorial, que se llama, por este caso, los voluntarios o los brigadistas. Eso tiene un código en específico. Entonces, cuando se va a rendir, hay un manual que se saca cada vez que va a haber una campaña de parte del CERVEL en donde te dicen cómo se rinde eso. Eso es distinto al servicio que presta, por ejemplo, quien ejerce como jefe de la candidatura de una campaña u otra. Él puede incluir sus gastos de transporte, puede incluir sus gastos dentro de, por ejemplo, lo que va a cobrar finalmente como gasto por su boleta, por sus propios servicios. Pero no corresponde. Y ahí también se puede abrir un flanco de una posible irregularidad, el rendir gastos de otra gente que trabajó para la campaña en la boleta de otra persona, ya que eso está explícitamente claro en la ley electoral y también en el formulario que saca el servicio electoral para hacer las rendiciones de este año 2021, que lo pueden revisar, están en la página del CERVEL, se puede leer. Sí, no, eso está bien claro y la gente lo tiene claro. Yo me voy a acercar aquí. El jefe de campaña de Karina Oliva, Martín Miranda, tiene un horario de 8 millones mensuales más o menos. ¿Cuánto le pagan a los jefes de campaña de Orrego y Parot, ya que usted hizo el comparativo ahí? Eso también es importante destacar, nosotros lo incluimos también en la nota. Nosotros revisamos gastos de campaña a honorarios o gente que trabajó en otras campañas. Hicimos la revisión de las candidaturas parlamentarias y presidenciales del año 2017, ya que eran las más parecidas en cuanto a territorio, que se podían como identificar con respecto a lo que alcanza la región metropolitana. Y ahí, en ese análisis, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el jefe de campaña de Claudio Orrego cobró 7 millones de pesos en la primera vuelta. Y eso equivale a 4 meses de campaña, incluyendo ese mes en donde legalmente se supone que no había campaña, pero dejémoslo en 7 millones de pesos. 7 millones mensuales. Eso en comparación a los 10 millones de pesos que cobra, en este caso, Martín Miranda por la primera vuelta. Igual es importante destacar que aquí hay montos que suman la primera y la segunda vuelta y son distintos servicios. Por ejemplo, Martín Miranda cobra por ser jefe de la campaña, pero además también cobra por un informe y una asesoría comunicacional. Otro monto distinto. Y además en la segunda vuelta cobra por ser jefe territorial, de despliegue territorial. Entonces se atribuyen distintos roles dentro de la campaña a una misma persona. Y eso pasa también y se repite con otras gente que está rendida en la campaña de Karina. Macarena, para que la gente entienda, o sea, el señor Miranda, que no es de la familia Miranda en este caso, porque participó acá como jefe de campaña, después tiene otro pago por un tema de asesoría y un tema de comunicación, y después tiene otro pago por la segunda vuelta. Exacto, son pagos distintos que en total suman este monto de 40 millones de pesos. Y es importante también destacarlo porque por lo general en las campañas una persona no hace una asesoría de 15 millones de pesos y al mismo tiempo es jefe de campaña, sino que se distribuyen ese tipo de roles porque tener una jefatura de campaña es un trabajo bastante arduo. Y eso también pasa en otros ejemplos. Por ejemplo, también hay otra asesora de la campaña de Karina Oliva que presenta pagos, por ejemplo, por hacer una asesoría electoral permanente, por decirlo de alguna forma, de 15 millones de pesos en la primera vuelta, pero además por hacer otro informe electoral específico para un distrito tiene 5 millones de pesos. Entonces, hay varios informes que se van repitiendo, informes que nosotros revisamos, y cabe destacar, y esto también lo quiero dejar en claro, a nosotros nos enviaron varios informes que se rindieron ante el CERVEL, según señalaron desde el equipo de campaña de Karina Oliva. En ninguno de esos informes, incluyendo el informe de asesorías que realizó Martín Miranda, se señala en ninguna parte de esos informes, ni tampoco en las comunicaciones que tuvimos durante las 3 semanas con el equipo de Karina Oliva, que que algunos de estos pagos correspondían a pagos para otro tipo de personas o que incluían además pagos a brigadistas o pagos de algunos servicios prestados por brigadistas. Okay. Eso en ningún momento tampoco se señaló abiertamente ante CIPER, a pesar de que nosotros lo consultamos. Entonces, en ese sentido también nos importa destacar eso, y agarrándome de eso mismo, es importante señalar y revisar y preguntar también al servicio electoral si es que ellos aprobaron
que se destinaran recursos a través de una boleta en específico para otro tipo de gastos. Claro, esa es la duda que queda respecto también al CERVEL. Macarena, hay otros gastos que también llaman la atención, ¿no? Dentro de lo que fue tu reportaje, unos gastos millonarios en otro tipo de ítem, me aparece un desayuno, algo así. Si nos puedes contar este desayuno de 50 millones como cierre de campaña. Sí. Es importante también destacar que hay otro tipo de gastos. Se habla de un desayuno, pero también del cierre de campaña, y eso es importante también destacarlo. Es una factura a una empresa que es Sport Management, que es importante también decir que es una empresa que no tiene movimientos en el Servicio de Impuestos Internos desde el año 2017. Ellos rindieron una factura de una empresa que no funciona desde el año 2017, que nosotros contactamos a su dueño y él nos señaló que nunca había prestado servicios para la campaña de Karina Oliva. Esta empresa también es propiedad de otra persona, que es que es Marcelo Rifo, quien también presta servicios y es uno de los principales proveedores del resto de la campaña de Karina Oliva. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esa factura, que era por un desayuno feminista y cierre de campaña, hay que destacar también que el cierre de campaña, por ejemplo, el cierre de campaña del presidente Sebastián Piñera tuvo un costo de casi 30 millones de pesos en la primera vuelta del año 2017. Pero le queríamos preguntar, bueno, costó 20 millones este desayuno feminista, que nosotros también adjuntamos ahí algunos videos de archivos de prensa de ese día, y ellos lo que nos señalan es que ese servicio no se realizó finalmente. Pero nunca tampoco nos dijeron... ¿La empresa dice que ese servicio no se realizó? No, y además cuando nosotros contactamos al equipo de Karina Oliva, ellos nos dicen... No nos dicen explícitamente que no se realizó, simplemente nos dijeron que esa factura no existía, que no correspondía. Y cuando les preguntamos cuánto se había pagado por el cierre de la campaña de Karina Oliva y cuánto se había pagado por ese desayuno feminista, no nos respondieron. Y el cierre de campaña de Karina Oliva efectivamente sí se realizó. Pero hay entonces, registro. Hay versiones distintas. A usted, por un lado, le dijeron no se realizó, otro sí realizó, hay registro. Pero lo cierto es que se rinde este desayuno de cierre de campaña. Y esa rendición del cierre de campaña más el desayuno costó 50 millones. Claro, 50 millones de pesos se rinde en la glosa, o sea, cuando uno ingresa los datos al servicio electoral, pero ellos dicen que nunca subieron esa factura, porque la factura no existe. Pero está. Pero usted la vio y usted vio que esa factura ingresa. Pero en inicio... No, porque eso es información que tiene el servicio electoral y por lo general uno tiene que requerirla vía transparencia. No es como que uno pueda acceder a todas las facturas que se suben. Lo que nosotros sabemos es que en la glosa, o sea, cuando ellos ingresan la rendición de la segunda vuelta de campaña, porque esto corresponde a la segunda vuelta, cuando ellos ingresan esta rendición, dentro de la glosa y dentro de los gastos incluyen un número de factura, incluyen una fecha de la factura emitida y incluyen un nombre y un RUT de empresa de factura que correspondería a un servicio en específico. Ellos dicen que ahí tuvieron un error de tipeo y que efectivamente eso no corresponde. Ya, pero el hecho es que se gastaron 50 millones en este desayuno feminista y en este cierre de campaña de una empresa que no tenía movimiento. Porque en el fondo, ¿cómo se justifica eso? Con una factura. Y la factura es de una empresa que no tiene movimiento desde el año 2017. Y supuestamente hizo desayuno y aquí tiene que fiscalizar. ¿Quién fiscaliza, por ejemplo? Mire, le hago una pregunta a esto porque me interesa mucho que la gente en la casa entienda esto. Por ejemplo, si un candidato X, ¿no es cierto?, después que sacó hartos más votos de los que creía, por ejemplo. Entonces, entra al servicio electoral un almuerzo emocional de gente que emo, ya, y le pone 100 millones. Manda la factura del restaurante Tito. ¿Alguien después pregunta al restaurante Tito si se hizo el almuerzo? ¿Alguien fiscaliza? ¿Va a ver si el restaurante Tito existe? A lo mejor no existe. ¿Alguien hace esa pega, digamos? Esa es una función que tiene que cumplir el servicio electoral, el CERVEL. Y hay un análisis de las cuentas. El servicio electoral, por la ley electoral que actualmente rige nuestro país, establece que el servicio electoral puede revisar
todos los gastos de campaña, estos sean por contrarreembolso, o sea, que significa que después, con lo que te devuelva el CERVEL en base a los votos que tú recibiste, sea financiado, o que sea financiado con los aportes privados que recibió la campaña o con las transferencias directas, por ejemplo, que recibió del partido al cual pertenezca el candidato o la candidata. Estamos viendo para hacer esta revisión. Solo una cosa, Macarena, estamos viendo en pantalla lo que tú nos señalabas, algunos de los registros fotográficos de este desayuno de cierre de campaña. Claro, ahí está. Sí. También hay un par de cosas que me gustaría destacar. Se ve austero en la mesa, digamos, Macarena, las cosas como son. Hay que decirlo, que se ve austero en la mesa el desayuno, porque hay una cuestión que también es muy periodística y es muy comunicacional, ¿no? Que es, uno también manifiesta, todo comunica, ¿no? Cuando uno ve una mesa pelada con 4 vasos y un jugo, uno entiende que se está comunicando austeridad. Nunca se imaginaría que por debajo hay una factura de 50 palos por esto, digamos. Entonces, también estas cuestiones son muy importantes conversarlas y reflexionarlas, Macarena. Sí, bueno, nosotros por eso buscamos los registros y encontramos algunos registros de prensa de lo que había ocurrido durante ese día. Como les digo, la factura en este caso era por un desayuno feminista y por un cierre de campaña. Pero también es importante destacar que nosotros se habla también de cuánto fue el gasto de campaña en la primera vuelta y en la segunda vuelta. En el reportaje se habla no de que la campaña de Karina Oliva sea la campaña más cara registrada en la primera vuelta. Si uno ve el detalle, tanto el candidato Claudio Rego como Catalina Parot tienen un gasto alrededor de los 700 y tantos millones de pesos. Karina Oliva tiene un gasto de 590 millones, no de 480 y algo, sino que de 590 millones. Los 480 y tantos millones son lo que el CERVEL determina como ingresos a la campaña de Karina Oliva. Estos ingresos son, por un lado, lo que reembolsa que está por pagar el CERVEL, la devolución de los 125 millones de pesos del crédito y además lo que ingresa por transferencia directa desde el Partido Comunes a la campaña de Karina Oliva, que son 66 millones. Pero también es importante destacar que en la segunda vuelta, y esto quizás nosotros no lo detallamos con tanta profundidad porque el Servicio Electoral no ha emitido una resolución de aprobación de la segunda vuelta, sí Karina Oliva es la campaña que gasta mayor cantidad de dinero según la rendición que está subida en el CERVEL. En este caso, Claudio Rego en la segunda vuelta tiene alrededor de 190 millones rendidos de todo su gasto electoral, y el gasto electoral de Karina Oliva supera los 600 millones en la segunda vuelta. ¿600 millones solo en la segunda vuelta? Sí, si quieren se los digo en específico, son 674 millones. Eso es el gasto que ella y su equipo rinden, pero que todavía no ha sido tramitado por el CERVEL. Está en proceso de revisión. Ya. Exacto. Puede ser que eso tenga ajustes. Por ejemplo, el tema es que, claro, Karina Oliva dice que obtiene un préstamo de 130 millones. ¿Dónde obtiene el resto? Porque... Lo gasta nomás. ¿Ah? Es que ese es de la segunda vuelta, los 600 y tanto lo gasta. Sí, pero igual yo me pregunto. No, es que si lo que ella tiene... ¿Ya? Es importante destacar que ella tiene un crédito igual, que no son esos 100 y tantos millones, tiene un crédito más alto para la segunda vuelta. Claro. Y además también hay una concepción de que vas a recibir más votos de vuelta, pero más allá de eso también era importante destacar que segunda vuelta está en proceso de rendición, pero si uno ve los gastos totales de uno u otro... Claro. ¿Y cuánto pide la segunda vuelta? La primera y la segunda vuelta son bastante similares los gastos, por no decir lo mayor el de Karina Oliva entre la primera y la segunda vuelta. Claro, en comparación con Orrego. Lo que pasa es que lo que tenemos que constatar es que para la primera vuelta pide esto como 130 millones, ¿no es cierto? Para la segunda vuelta, ¿cuánto pide? Tendría que revisarlo con más detención porque también hay dos créditos distintos pedidos. Claro, pero es más que es mucho más. Claro, entendiendo que también el despliegue territorial y la contraprestación y la seguridad de la cantidad de votos que viene de vuelta es más grande. Entonces, eso también le da mayor seguridad a la banca a la hora de otorgar un crédito. Porque están en segunda vuelta, son menos candidatos, obviamente, a obtener más votos. Uno dice, al menos uno saca la sumatoria. En la primera vuelta ella le tenían que haber devuelto, uno podía haber postulado, creo que hasta 780 millones de pesos. Dice, al menos, si te sacar esos votos, tengo esa plata acá, va al banco y dice, oye, mira, tengo esta cantidad de votos. Viste que todos alegan aquí porque les prestan así, todos los bancos se aseguran también. Pero el tema es otro, porque yo le preguntaba a Karina Oliva al cierre cuando se iba, por los 128 millones de Criteria,
no porque la empresa no pueda hacer muchos informes, todos, sino porque es normal gastar todo lo que tú pides en préstamo. Todo, porque ella pidió 120 y tanto. Sí. Es normal pagar todo lo que tú pides en préstamo en una empresa en sondeo. Eso se estila, se usa, ya que ustedes hicieron todo ese proceso. Sí, ¿no? O sea, breve para explicar lo de Criteria, nosotros también nos llamó la atención que era un muy gran gasto en el tema de encuestas, que por lo general no salen cientos y tantos millones todos los estudios, y lo que nos explicaron desde Criteria y nos mostraron las facturas y nos mostraron también las rendiciones y las transferencias de las tarjetas de crédito, es que efectivamente el gasto de la campaña digital, o sea, del pago en Facebook, en YouTube, etcétera, también está cargado a esa cuenta. Entonces, efectivamente, el gasto en estudios de Criteria son de alrededor de 36 a 38 millones, y esos son los estudios que se hizo para la campaña de la Karina, y aparte hay un servicio que lo hacen en alianza con otra empresa, que es la Fábrica Imaginaria, quien hace el gasto en avisaje, que por ejemplo en el caso de Karina en Facebook eran alrededor de 28 millones insertados a su fanpage de Facebook. Entonces, en ese sentido quedaba claro que había una división de roles y que eran dos servicios distintos los que se estaban prestando, pero que básicamente estaban mal rendidos, ya que estaban gastados a encuestas y no estaba dividido en lo que era campaña y propaganda en redes sociales, que también existe una glosa para eso, sino que estaba todo cargado a encuestas y estudios. Claro, o sea, está mal rendido. Está mal rendido, pero eso me imagino que va a haber alguna resolución del CERVEL. Tengo una duda con el CERVEL. ¿Puede aceptar una boleta de honorario del monto que sea? Cuando le llega una boleta de honorario, no. o porque hay un límite de gasto electoral en general. Pero, hay un límite, pero también está se habla de que es el mercado el que tiene que definir el precio de mercado, el cual define cuál es el gasto. Y en ese caso es un criterio interno del servicio electoral para determinar cuál es el precio de mercado de lo que tú puedes pagar por algo o no puedes llegar a pagar por algo. Pero también cabe destacar que estas fueron unas elecciones muy masivas, hubo muchos candidatos. Entonces, en ese sentido, el servicio electoral se ha demorado también más de lo normal en hacer estas revisiones y se ha enfocado en revisar y en analizar aquellos pagos que están por pagar, o sea, aquellos que tienen que ser rendidos a contraprestación de los votos ganados por parte de los candidatos. Pero en el caso de las boletas de honorario, por ejemplo, de Martín Miranda, que suman 40 millones de pesos, eso ya fue aceptado por el servicio electoral, ¿no es cierto, Macarena? Según una resolución que nos envió del equipo de la Karina, que está fechado en 8 de octubre, esto estaría aprobado. Según lo que nosotros pudimos reportear, el CERVEL aún está en proceso de revisión y por lo tanto no da por cerrada ni la primera ni la segunda campaña. Es decir, por eso es importante también, porque hay un límite de gasto electoral total, que son estos 800 millones, pero mi pregunta era si efectivamente hay un límite de gasto de ingreso personal a los colaboradores de una campaña. Porque si es que no hay límite, tú dices que el límite es el precio mercado. Pero puede ser una manera, una debilidad profunda del sistema, quizás ese. Que el precio mercado es súper relativo. Claramente también. Lo es. El precio de mercado del trabajo es súper relativo. Claramente lo es, y es un tema a revisar también, cómo se fijan también los salarios y los pagos dentro de las campañas. Pero lo que se estableció, y lo que yo puedo decir que se estableció en la ley electoral, es que esto se regula en base a los precios de mercado. Ya. Igual a lo uno, que aquí llama le salta, pero sí. Más allá de eso, el fondo, que en la primera vuelta haya un préstamo de 130 millones de pesos a Karina, pero fue una campaña que costó 500 millones, según lo que ellos, cerca de 400... 590. 590. Entonces yo me pregunto, más allá de, tienen que haber otros préstamos que acrediten que se pudieron gastar esos 590 millones, no solo el préstamo personal de Karina, sino que dónde se sacó o dónde obtuvieron el préstamo para gastar esos 590 millones. No los gasta, son a cobrar. No los gasta. Eso es otro vacío. Pero si son a cobrar, pero eso es un documento. No, porque es un préstamo. No, porque el banco no presta a palabra. No, porque esto es así. Ella tiene el préstamo para hacer lo que quiere y pagar en el momento. Pero, por ejemplo, lo que nos explicaba Karina Oliva aquí era eso, que el señor Miranda cobraba más porque iba a estar 5 meses sin recibir nada, porque la otra plata no está. Si aquí el gran tema es que los políticos chilenos son todos premios Nobel de matemáticas.
porque todo gasta y tiene una bola mágica. El político chileno es como una versión arreglada de Zulma, porque todos gastan justito lo que los votos les va a dar de plata. O sea, todos gastan al final, no saben cuántos votos van a sacar, pero cuando rinden justito casi lo que sacaron, cuadran perfecto. Entonces, son todos los políticos así, y ahí empezamos a ver los honorarios grandes, como diría Bombofica, sospechosa la weá. Entonces piden un préstamo chiquitito para no quedar endeudados, pero cuando ya saben los votos, puta, gastan, tenían asesores caros, bueno, sondeos, sí, pero cuestiones. Pero es que eso es lo que pasa, míralo en todo. Pues. Sí, pues, bueno, mira, ahí están antes los calzoncillos de París y antes, y una serie de gastos que se votaban, pues, porque siempre, ¿qué es lo que pasa? Te ves tú que dijiste, bueno, vamos a sacar 200.000 votos, ponte tú, pedí un préstamo, la gente empieza a trabajar por algo y después sacáis, en vez de 200.000, 600.000. Tenía el triple de la plata. Podías rendir el triple de la plata de lo que, entre comillas, pensaste que iba a gastar. Pero resulta que tú veis todos los políticos chilenos, púntale, andan justito con lo que sacaron de votos, tienen un ojo. Claro, pero mira, acá Macarena, para completar, el ex contralorito, que ahora es candidato a diputado además. Que le hice un video. Digo al tiro que le hice un video. A ver, pero es interesante esto porque él, en la línea de lo que dices tú, Julio, se puede modificar o ingresar facturas con fecha anterior al resultado de la elección, pero luego de tener el resultado. Sí, hay un periodo de rendición de campaña que es hasta casi un mes aproximadamente después. Entonces los candidatos pueden rendir a contraprestaciones. Más, si uno revisa las rendiciones, por lo general están hechas al filo del cierre de la campaña, y también como personas naturales todos saben que pueden rendir una boleta con una fecha anterior. Entonces, en ese sentido, también son vacíos que quedan de que el CERVEL efectivamente no revise facturas y boletas que fueron emitidas los meses que están pagando, y son cosas y flancos que quedan abiertos. Para terminar, porque lamentablemente tengo que dejarlo, se viene por el punto de prensa del CERVEL, hay que ir a prepararlo. En ese sentido, también es importante destacar, y pueden revisar un reportaje que también realizaron al principio de año CIPER, Paulina Toro y Nicolás Sepúlveda, junto a otros colegas, que habla sobre el gasto electoral de los créditos. Que ese es un gran vacío, porque a pesar de que se revisa la contraprestación, en la ley electoral no se establece que puede haber una rigurosidad muy profunda en cuanto a qué se gasta con los créditos. O sea, tú rindes el crédito completo y te lo devuelven. Claro, el fondo yo pido 130 millones y con el documento de la petición del crédito es suficiente para acreditarlo en el CERVEL, independiente de en qué yo lo haya usado. Exacto. No hay detalle en qué es que el crédito, súper buen punto. El crédito del crédito. Sí, pero es que el crédito, el CERVEL, el crédito es un crédito, pero el problema es que el crédito te lo reembolsa el CERVEL. Sí, pues. Te lo paga enterito y tú quizás puedes haber usado ese crédito para, perdón, no estoy diciendo, para pagar un crédito tuyo de consumo, un auto. Claro. Es el tema, que no hay, es que me parece súper importante lo que dice la Macarena. Porque el fondo, lo que debería acreditar el CERVEL es que ese crédito, los 130 millones, se usaron enterito en una campaña, y eso no lo hace. No lo hace, porque ahí está tu apuesta, esa es la apuesta base de todo. Pero tú puedes usar ese crédito en lo que quieras, igual te lo va a dar el CERVEL. Así parte, Monse, así parte para precisamente, porque es que esto tiene un contexto, que es que antes te ponían plata a las empresas. No, si yo defiendo entonces aquí parte para que no se pongan los vínculos, Corpesca y la tontera, y Soquimichi, y Penta, y las clases de ética y todo. ¿Para qué vamos a volver para atrás? Que es lo que le estábamos tratando de decir a Karina Olivia, que de eso se trataba todo esto, que fuera distinto, ¿no? Que fuera distinto. Sí, pero yo creo que es súper importante el punto que pones tú, Julio, porque aquí hay una cosa que la ciudadanía tiene que entender, y todos tenemos que entender, que el financiamiento público de la política es una respuesta a que los partidos políticos no fueran financiados de manera oscura, que no, de partida antes podían ser financiados por las empresas, no por las personas. Por las empresas. Y podían haber, sobre los montos grandes, podían ser anónimos. Entonces, el financiamiento de los partidos políticos era solo privado. Y se pasa esto, que tengan financiamiento público de modo tal que, por ejemplo, a partidos sin plata, a candidatos de un partido muy chiquitito, puedan tener acceso a competir. Claro que sí. Y además, para que no haya vínculo. A ver, ¿qué es lo que pasó en Chile? Nos dimos cuenta un día que había una situación muy promiscua entre los negocios, los privados y la política.
y que los políticos no estaban legislando a favor de los ciudadanos, estaban legislando a los que les ponían la plata. Y que eran amigos y se mandaban mail y le decían, oye, amigo, te quiero mucho. A Fun que le mandaba a Delano, oye, lo que quiera, aquí estoy, en pleno juicio. Y todas estas cuestiones que vimos, el raspado de la olla y toda esta cuestión. Entonces decidimos como sociedad decir, oye, cortemos esta una ordinariedad, digamos, está hecha por gente rica pero ordinaria. Entonces, esta cuestión de ordinariedad es muy grande, cambiemos el sistema para que no haya más leyes de pesca como esta y para que no entre una ley de estacionamiento bueno y salga una peor para la gente. Y nos pusimos de acuerdo en este financiamiento que lo que está demostrando CIPER aquí es que nos falta, ¿no es cierto? Más transparente, donde está este préstamo, donde uno va al Banco Estado, el candidato, donde le devuelven para que no lo financie todo, donde no le piden, pero donde hay una serie de gastos a rendir. Y ahí Macarena, donde nos dice, bueno, aquí hay muchos lugares oscuros y todo y opacos. Macarena, sabemos que te tienes que ir y tenemos un último minuto más o menos grave. Por eso vamos a interrumpir la transmisión. Esto es lo de Conchalí, ¿no? Pero te agradecemos, Macarena, muchísimo por tu tiempo y por la explicación. Gracias, Macarena. Segovia, entonces, y CIPER Chile, entonces, los que quieran colaborar con el periodismo independiente, la suscripción y colaboración para los socios está abierta, así que invitar a eso, ¿no? Independiente.